Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estamos súper emocionados de tenerlos aquí hoy porque tenemos noticias frescas, jugosas y, lo más importante, que desmienten muchos de los rumores que han estado circulando últimamente. Sí, están en lo correcto, vamos a hablar de una de las parejas más queridas del momento y de cómo están poniendo fin a los chismes. Hoy vamos a sumergirnos en la noticia que todos esperábamos escuchar: Mert y Afra desmienten rumores de ruptura definitiva. Así es, amigos, parece que el drama mediático que rodeaba a esta popular pareja está llegando a su fin, o al menos, están haciendo un esfuerzo considerable para que así sea. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, han estado pegados a las redes sociales, leyendo cada tuit, cada historia de Instagram, tratando de descifrar qué estaba pasando realmente entre Mert y Afra. La verdad es que los rumores de una ruptura, y no cualquier ruptura, sino una definitiva, han sido bastante persistentes durante las últimas semanas. Se hablaba de distanciamiento, de incompatibilidad, incluso de terceros en discordia. Un verdadero torbellino de especulaciones. Pero hoy, la buena noticia es que vamos a aclarar las cosas. Vamos a analizar qué ha sucedido, cómo lo han comunicado y qué significa esto para el futuro de su relación. Antes de empezar, si eres nuevo por aquí y te encanta estar al día con las últimas noticias del mundo del espectáculo, las celebridades y, por supuesto, las relaciones que nos roban el corazón, este es tu sitio. Te invito a que te suscribas ahora mismo, le des a la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo, porque aquí siempre traemos la información más relevante y con el toque que nos caracteriza. No te quedes fuera y únete a nuestra comunidad. Bueno, como les decía, el título lo dice todo. Mert y Afra desmienten rumores de ruptura definitiva. Y vaya que han dado de qué hablar. Durante mucho tiempo hemos visto a esta pareja compartir momentos muy tiernos y románticos en sus redes sociales, lo que ha generado una base de fans muy sólida y apasionada que los apoya incondicionalmente. De repente empezaron a surgir señales de alerta. Pequeños detalles, una publicación ausente, un like que no llegó, una indirecta sutil en una entrevista. Cosas que para el ojo entrenado de los fans, o para los medios ávidos de primicias, se convirtieron en el detonante de una serie de especulaciones. Y no se detuvieron ahí. Pronto se pasó de la simple duda a la afirmación. Los titulares empezaron a ser más dramáticos, se hablaba de una crisis profunda, de distanciamiento irreparable y, como mencionamos en el título, de una ruptura definitiva. La verdad es que los medios de comunicación y las redes sociales tienen un poder increíble para magnificar o incluso crear historias. Y en el caso de Mert y Afra, parece que se desató una ola de rumores que, para muchos, ya eran una realidad. La pregunta clave aquí es, ¿qué hay de cierto en todo esto? Y lo más importante, ¿cómo han reaccionado ellos ante esta presión mediática? Pues bien, la respuesta oficial ha llegado, y es mucho más positiva de lo que muchos esperaban. En primer lugar, es crucial entender el contexto. Mert y Afra, como muchas parejas de celebridades, están bajo un escrutinio público constante. Cada movimiento, cada palabra, cada silencio es analizado y reinterpretado. Esto, sin duda, debe ser agotador. La presión de mantener una imagen pública, de satisfacer las expectativas de los fans y de lidiar con la constante especulación, puede ser abrumadora para cualquier relación. Y esta vez, parece que los rumores alcanzaron un punto crítico. Sin embargo, ellos han elegido un camino diferente al que muchos esperaban. En lugar de esconderse, de evitar las cámaras o de lanzar comunicados escuetos y fríos, Mert y Afra han decidido afrontar los rumores de frente, y lo han hecho de una manera bastante elocuente, a través de sus propias plataformas. Lo que ha sido fundamental en este desmentido es la autenticidad y la unidad que han mostrado. Hemos visto a ambos por separado y juntos, compartir mensajes que dejan muy poco lugar a la duda. En el caso de Mert, hemos podido ver algunas publicaciones en sus historias de Instagram, donde, con una sonrisa y un gesto de complicidad, ha compartido momentos cotidianos con Afra. No se trata de grandes gestos románticos en público, sino de la normalidad de una pareja que sigue unida. Un café juntos, una cena tranquila, un paseo. Estos pequeños detalles, pero compartidos de forma abierta y sin poses, son los que realmente hablan. Es como si estuvieran diciendo, miren, estamos aquí, estamos bien, y esto es lo que realmente importa. Por su parte, Afra también ha sido muy clara. Hemos visto cómo ha respondido a algunos comentarios directos en sus publicaciones, aclarando que los rumores son infundados y que su relación está más fuerte que nunca.
Además ha compartido imágenes y vídeos de momentos que claramente demuestran cercanía y afecto. No se trata de desmentir con palabras vacías, sino de mostrar con hechos. Y los hechos, en este caso, son muy contundentes. La forma en que se miran en las fotos, la manera en que se apoyan, los gestos de cariño que comparten, todo ello va en contra de la narrativa de una ruptura definitiva. Lo interesante de este desmentido es que no se ha limitado a un comunicado genérico. Lo han hecho a través de sus interacciones diarias, de su vida pública, que al fin y al cabo es lo que los fans siguen. Esto les da una credibilidad mucho mayor. Es como si estuvieran diciendo, los rumores son solo eso, rumores. Nuestra realidad es diferente y queremos que la vean. Y la verdad es que al verlos juntos, se percibe una conexión genuina, una complicidad que difícilmente se puede fingir. Ahora, ¿qué podemos deducir de todo esto? En primer lugar, que la comunicación es clave en cualquier relación, y más aún cuando se está bajo el ojo público. Mert y Afra han demostrado que a pesar de la presión, han sabido comunicarse entre ellos y, lo que es más importante, han sabido comunicar su verdad al público. Han utilizado sus propias voces, sus propias plataformas para contar su historia. Esto les da un control mucho mayor sobre su narrativa y evita que los medios construyan una historia que no es real. En segundo lugar, este incidente nos enseña la importancia de no dejarnos llevar por el primer rumor que leemos. Los medios y especialmente las redes sociales pueden ser fuentes de desinformación. Es fundamental tener un espíritu crítico y esperar a tener confirmación de fuentes fiables, o mejor aún, de los propios protagonistas. En este caso, la calma y la paciencia han sido recompensadas. Y en tercer lugar, y quizás lo más importante para los fans, es la confirmación de que su relación sigue adelante. Muchos de nosotros hemos invertido emocionalmente en su historia de amor, y saber que no ha llegado a su fin, sino que de hecho parece estar más sólida que nunca, es una noticia fantástica. Es un recordatorio de que incluso en el mundo del espectáculo, el amor y la conexión genuina pueden prevalecer. Es posible que se pregunten por qué los rumores de ruptura surgieron con tanta fuerza. A veces los medios buscan generar titulares impactantes, y una ruptura definitiva de una pareja popular siempre garantiza clics y atención. También es posible que haya habido malentendidos, o que situaciones normales de pareja hayan sido malinterpretadas. Las parejas pasan por altibajos, momentos de menor exposición mediática, o simplemente deciden tener más privacidad por un tiempo. Y esto, lamentablemente, a menudo se interpreta como un indicio de problemas. Lo que Mert y Afra han hecho es un ejercicio de resiliencia y de afirmación de su relación. Han navegado por la tormenta de rumores y han salido indemnes, o incluso fortalecidos. Han demostrado que su vínculo es lo suficientemente fuerte como para resistir la presión externa y que su amor es algo que prefieren proteger y cultivar en privado, pero sin ocultarlo al público. En definitiva, la noticia de hoy es un bálsamo para el corazón de sus seguidores. Mert y Afra desmienten rumores de ruptura definitiva, y lo hacen con hechos, con autenticidad y con la fuerza de una relación que parece estar en un buen momento. Han cerrado la puerta a las especulaciones y han abierto las puertas a seguir compartiendo su historia, presumiblemente, de una forma más serena y protegida. Y nosotros, como observadores, podemos aprender mucho de su manera de manejar esta situación, con transparencia, con unidad y con la convicción de que su relación es lo primero. Así que, para recapitular, hemos abordado la reciente oleada de rumores sobre una posible ruptura definitiva entre Mert y Afra. Hemos analizado cómo estos rumores surgieron, la presión mediática que experimentaron y, lo más importante, cómo ambos han desmentido estas especulaciones de manera contundente y auténtica a través de sus propias plataformas. Hemos destacado la importancia de la comunicación, la autenticidad y la necesidad de esperar a tener información verificada antes de sacar conclusiones apresuradas. La conclusión principal es que Mert y Afra siguen juntos y su relación parece estar más fuerte que nunca, y que su manera de desmentir los rumores ha sido un ejemplo de cómo manejar la presión pública. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Esperamos que esta información haya sido clara, intrigante y, sobre todo, esperanzadora para todos los que apoyan a Mert y Afra. Nos encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Qué les pareció la forma en que desmintieron los rumores? ¿Creen que las parejas de celebridades deberían tener más o menos exposición mediática? Dejen sus comentarios aquí abajo, nos encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes.
Y si disfrutaron de este vídeo, si les aportó algo de valor, si les sacó una sonrisa al saber que Mert y Afra siguen unidos, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta. Un pequeño gesto que nos ayuda enormemente. Si creen que a alguien más le gustaría saber esta noticia, compartan este vídeo con sus amigos y familiares. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir recibiendo contenido interesante y al día como este, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Gracias de nuevo por estar ahí, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.